Hola, bienvenidos a la clase número 2 entre el terror y las calaveras. Mil disculpas por no haberme conectado a la clase correspondiente de la clase número 2, pero me dijo la maestra Ani que ustedes pudieron trabajar muy bien con esa clase que está bajo la manga. ¿Okay? Esta segunda clase es importante y por eso que como la parte tecnológica ayer no me pudo conectar, pues hoy me hace como que una herramienta extra para que yo pueda trabajar. Esta clase la denominé entre el terror y las calaveras, que es algo como que retomando el Halloween y el Día de Muertos. ¿Sí? Ahora voy a continuar con una frase que les tengo para el día de hoy. ¿Sabes que has leído un buen libro cuando al cerrar la tapa, después de haber leído la última página, te sientes como si hubieras perdido a un amigo? Paul Sweeney. ¿Okay? Entonces, esta frase es muy motivadora. Espero que ustedes sí sientan esa forma de que al terminar la última página del libro, ustedes sientan como que han perdido un amigo o como que se ha muerto. ¿Sí? Les doy como que mi frase reflexiva o igual mi imagen reflexiva. ¿Sí? Se dice: aviso, la lectura perjudica seriamente a la ignorancia. Entonces, como que un aviso que ustedes espero puedan tener presente. Ahora, yo tenía para ustedes que revisemos la ala número 2. Yo ya estuve leyendo hasta el día de hoy. He leído 4 personas que están trabajando. Ya les daré su retroalimentación en los comentarios. Ortografía, que es importante es tener ortografía, estilo y redacción. ¿Recuerden esos pasos de la redacción? Bueno, entonces voy a darles la revisión ya después. Pero vamos a hacer una realimentación de la clase número 1. Yo me voy directo a lo que es la clase de calaveritas literarias. Hoy voy a explicar el tema calaveritas literarias, pero antes de explicarlos vamos a hacer la actividad de Jeopardy literario. Como va a ser algo rápido por la cuestión de que no están ustedes conmigo de manera sincrónica, les voy a hacer las preguntas de una vez y van a tener tiempo suficiente para contestar. Les pongo la pregunta acá. Sale de acá, por ejemplo, pregunta A. Sale acá el contenido de la pregunta y la respuesta va a estar de este lado. ¿Okay? Entonces ponemos la pregunta A. Es en sí un acto comunicativo y como tal constará de los elementos que constituyen cualquier acto lingüístico que trata de comunicar algo. Contamos tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos con la respuesta que es creación literaria. ¿Okay? La creación literaria es el acto comunicativo que tiene elementos lingüísticos que va a comunicar algo. Pregunta B, que ya es la respuesta, se me olvidó poner el ejemplo. El proceso de escritura, consiste en una serie de pasos que normalmente se siguen para escribir, ya sea un ensayo, un escrito, que sea un análisis, una reflexión, que esté escrito como textualmente, es ese proceso que debe tener la escritura. ¿Okay? Pregunta C. Menciona las 3 etapas del proceso de la lectura. Fácil. Vamos a darles tiempo suficiente para que ustedes puedan tener la respuesta. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prelectura, lectura y postlectura. Son las 3 etapas del proceso de la escritura. De la lectura, perdón. Pregunta D. Comúnmente los booktubers hacen este paso de la lectura para dar opinión de la obra adquirida. No sé si ustedes recuerdan que yo la clase pasada expliqué acerca de los booktubers, que en este paso de la lectura
hacía mucha referencia. Entonces, creo que usted ya más o menos sabrá. Recuerden las tres fases, los tres pasos de la lectura. ¿Ok? Les doy el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y es la postlectura. Recuerden que al final los booktubers dan como su opinión, si les gustó, no les gustó, si lo recomiendan o no lo recomiendan, o qué pasa con su contenido de esos booktubers, que dan esta opinión verdadera y sobre todo personal. Posiblemente a ellos no les haya gustado y a ti se super fascinó, te encantó, lo pudieses como que procesar muy bien, pero a ellos puede ser que no, o puede ser viceversa, que a ti no te haya gustado, pero a ellos fue el mejor libro de su vida. Cada quien es libre de expresar su contenido, ¿okay? Entonces la postlectura es lo que hacen muchos los booktubers. Pregunta. Menciona una fase de las 5 en el proceso de escritura. Recuerden que había 5 pasos, no era preescritura, ni escritura, ni postescritura, no era nada de eso, ¿ok? Eran uno de los 5, ¿ok? Te va a dar tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fase 1, planeación. Fase 2, redacción. Fase 3, revisión. Fase 4, escritura. Fase 5, estilo. ¿Okay? ¿Qué es lo que ustedes en su tarea número 5 deben estar leyendo? Ya deben estar leyendo ese libro importante que ustedes me pusieron en la plataforma. ¿Okay? Que me pusieron en la portada, no importa. Que me pusieron todo el libro, no importa. Mejor. ¿Okay? Ustedes ya deben estar planificando cómo voy a estar escribiendo, cómo voy a escribir, cómo voy a ver el contenido como tal. ¿Okay? La redacción, si voy a checar cómo se escribe un texto, cómo se escribe un análisis, qué palabras debo tener, como tal. Revisar muy bien cuando yo ya esté finalizando la escritura, cuando haya finalizado, ver que no tenga errores ortográficos, que es mucho lo que ustedes están teniendo, pero no importa, se les perdona. La fase 4, la reescritura, cuando veo que algo, que un contenido, que un apartado no está correcto o no está escrito de la manera que nosotros queremos. Nosotros lo escribimos al momento, pero como todo humano tenemos error. Entonces podemos borrarlo y reescribirlo. Y darle estilo, que sean únicos, no me hagan como que copias de la copia de que ustedes quieran escribir como tal autor. Está bonito tener referente, pero sean originales. Creo que la originalidad te hace distinción y te hace mucha ayuda en tu escritura. Entonces hay que tener esos 5 elementos presentes. ¿Okay? Vamos con la pregunta F y la última pregunta. Menciona un consejo para redactar un cuento con temática de terror. Recuerden que yo expliqué al final 5 consejos, 5 o 4 consejos que les escribí. Bueno, pues uno de ellos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que seas paciente, que acérquete a la realidad. El asco y el miedo van de la mano. Escribe sobre tus propios miedos y el miedo a lo desconocido. ¿Okay? Ahora, ¿qué voy a explicar en esta clase? ¿Okay? Voy a explicar la breve historia de las calaveritas literarias, que era nuestro tema super medular. Cómo redactar una calaverita literaria. ¿Cuál es su definición? ¿Cuáles son esas características de las calaveritas literarias? Consideraciones de escritura y ejemplos muy cotidianos. De hecho, yo al final les puse un ejemplo muy cotidiano. Y va. Breve historia.
Les voy a leer tal cual y les voy a dar una explicación como tal. En México, la tradición de las calaveritas o las calaveras literarias, tal como conocemos ahora, surgió al igual que las catrinas al final del siglo XIX. Fue una expresión crítica del pueblo contra la élite porfirista y semeja un epitafio hecho con motivo del Día de los Muertos. El epitafio como que una celebración, como aquel preámbulo que se hace para conmemorar el Día de Muertos. Entonces, en México llega esto por raíces de los españoles que tenían como que esta colonización o esta conquista que ellos hicieron. Cuando llegan acá a México, hablan de las catrinas, de lo que son las festividades de la muerte, como lo hacen en España. Entonces, esta tradición nos traen acá. Entonces, tanto las catrinas como las calaveritas literarias entran como tal en México en el siglo XIX, por ahí de 1800. Dice que los orígenes son de la época colonial y se vincula con las expresiones de la religiosidad ibérica de la Alta Edad Media. Ibérica viene siendo como de Iberoamérica o que son combinación de España con América Latina, ¿okay? De la Edad Media, como la danza de la muerte. Se enriqueció en la Nueva España con elementos prehispánicos como el culto a Mictlantecuhtli o el dios de la muerte, Itzonpantli, troncos de cráneos sacrificados y posiblemente origen de las calaveras dulces. De hecho, las calaveritas dulces posiblemente dicen que ese es el origen, que son esos cráneos que son los sacrificados, son los cráneos sacrificados que hacen referencia como a las personas que ya no están con nosotros. Y a la poesía precortesiana, que tienen que ver con Cortés, ¿okay? La época novohispana se relacionó con las calaveras con una supuesta muerte, la supuesta madre Matiana o del Espíritu Santo, oriunda de Tepoztlán, Estado de México, quien atribuía profecías y epitafios que transmitían oralmente. Esas personas dicen que fue de los precursores aquí en México de las calaveritas literarias. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, no sé si ven acá, un ejemplo cotidiano de las calaveritas literarias, que comúnmente pueden ser largas, pero igual puede ser muy cortas. ¿Cómo se define una calaverita literaria? Las calaveras son epigramas o versos rítmicos de rima variada cuyo motivo principal es la muerte, haciendo a esta un pretexto para interactuar a la parodia de personas presentadas como ya difuntas o acontecimientos políticos o culturales. Una calavera literaria es un verso rítmico, tiene que tener ese ritmo de una rima que se varía, ¿okay? ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que dos palabras y tengan la misma definición al término de la última, o pueden ser muy variadas. O sea, no hay un estilo y una como tal regla para seguir en esa rima, ¿okay? Tiene que hacer mucha alusión de muerte. Puedes tú hacerte una calaverita literaria, pero tienes que verlo con la muerte. Y que no está mal. Recuerda que una calaverita literaria no está adorando a la muerte, se está adorando a la celebración de la muerte, pero con una parte literaria. Recuerden que esta es la calaverita literaria, tiene que estar escrito, redactarlo, y como es muy común aquí en México, es una tradición ya como tal. Existen muchas características importantes en estas calaveritas literarias. Dice que la extensión por lo general consta de 4 estrofas de los versos llamadas cuartetos. Cada uno de estos versos mide 8 sílabas porque es la métrica usada para la poesía popular, aunque también es posible darle extensión y número de sílabas que el autor quiera. ¿Okay? Te dan una regla súper bien definida, que son 4 estrofas. No puede tener más un párrafo. ¿Okay? Son cuartetos. Yo puedo hacer mi calaverita literaria con 4 estrofas. Y ya de una vez es calaverita. Si hago 3 o menos, ya no es calaverita literaria. Debe medir 8 sílabas. Sin embargo, es posible darle la extensión de 3 hojas, 4 hojas, una cuartilla, 2 cuartillas, lo que tú quieras. Y el número de sílabas que son importantes para el autor. O sea, el autor decide cómo darle ese estilo, cómo darle esta redacción importante. ¿Okay?
Otra importante característica es que se llaman una risma. Como le dijimos en la definición, hay que tomar mucho en cuenta a la risma. Ahora les voy a explicar la otra característica importante de las calabritas que llevan una risma importante. Pero algo es tomar en cuenta que está permitido el uso de rismas sonantes para que sea más fácil de escribir, además que usar el esquema de la rima que más nos guste. Por último, la ironía es algo quizá el aspecto más importante, y es que sin ella sería difícil lograr el efecto cómico en las calaveritas. En pocas palabras, la ironía es un recurso retórico el cual se propone que el resultado es contrario a la intención. Es importante recordar que no se recomienda escribir un lenguaje usando de la manera formal, pues pierde parte de la gracia, por lo que es mejor ser más coloquial. No es momento de escribir algo normal o un lenguaje formal, es más como que hacerlo más en la parte irónica. Hay que tener el estilo importante para poder escribirlo, y sobre todo hay que hacerlo algo más como que cómico, algo que nos cause risa. También hay que tener consideraciones de la escritura en las calaveritas. Procura escribir en versos octosílabos, intenta utilizar rimas consonantes. No olvides mencionar a la muerte, menciona alguna de las características que definen a la persona que hablas. Escribe con cariño y humor. Es más importante escribir con cariño y amor, se los recomiendo súper bien. Remata con un final sorprendente y no cuente las palabras con tus dedos, cántalas. ¿Okay? Por lo cual tengo acá que busque en internet dos calaveritas. Dice, el novio. En la escuela lo veía, en la calle lo seguía. La calaca muy coqueta, en sus brazos lo quería. No te lleves a mi novio, no seas liosa ni cretina, que mi novio es solo mío, busca tuyo atrevida. ¿Qué? ¿Vieron? Que hay acá autosíbalos. Calaverita de la escuela. Calaverita de azúcar, de azuquita y canela. No me vais a llevar aunque no vaya a la escuela. Estos son como parte de los ejemplos que pueden existir de la calaverita. Yo diseñé uno para mí y ahorita lo veremos. Ahora tengo acá una calaverita dedicada a mí. Estaba la huesuda buscando a quién, pues quería un inocente maestro. Buscando entre los libros, vio bien. Vio que estaba rezando el Padre Nuestro, pues el Maestro Jesús, asustado, conversó con la huesuda que lo pedía a diario. Ya se había frustrado de tanto calificar en el taller literario. Se hizo el juego con las sílabas y se dio algo cómico. Obviamente no estoy frustrado, pero es algo cómico que se puede trabajar con ustedes. ¿Okay? Hola, vamos a comenzar con esta segunda parte del video, que se llama clase número 2, que es el complemento del taller literario. Ok, ya saben mi nombre, Jesús Camal, y continuamos con la segunda clase. Antes de nada, quisiera compartir con ustedes un cuento que yo elaboré en cuanto a la hada número 2. Quise que ustedes lo vean y si se asemeja con su cuento o no, si cumple los requisitos o no. Ustedes puedan dar una crítica o pueden también igual tomarse en referencia de los que no han hecho la tarea o puedan modificarlo. Cuento, Memorias Infantiles y el Castigo Divino. El título te puede dar algo de idea. Recuerden que hay que jugar con nuestros miedos, con nuestros haces, con nuestras inseguridades. Entonces decía el cuento y comienza así. No quería quitarme esa memoria infantil, aquel impacto que tuvo en mí cuando estaba chico, cuando aún no sabía el significado de miedo. Te asomabas en mis sueños, me provocabas llantos, inseguridades y mucho terror. Te imaginaba a diario, hasta que tuve que crecer y comprender que eras un recuerdo infantil. Cuando tenía 3 años, una tarde lluviosa de octubre, mis primos y hermanos acordaron ver una película de esas piratas que costaban 20 pesos. Yo, al ser el más chico, quería encajar en todas las actividades que ellos hicieran, pero pasó aquel trauma perfecto, ese que, a la edad de ahora, mis 23 años, tenga aún.
Vi un payaso que salía de la tele y que me quería comer, que me quería devorar, que me quería quitar las esperanzas para vivir, y eso fue lo causante que tuviera traumas a diario. Pero tendría que buscar una forma de cómo vengarme, y juré hacerlo, de vengarme de ti. Tenía un amigo que vivía enfrente de mi casa, denominado Andrés. Era aquel que siempre me hacía reír, con quien entrenaba a diario béisbol, así que era mi confidente, con quien también contaba mis cosas. Pero él nunca supo mi venganza acerca de ese payaso. Bueno, hasta ahora se enterará. Siempre nos invitaba a las fiestas de nuestros compañeros de clase, y a las fiestas siempre contrataban payasos, mismos que yo debajo de la mesa me ponía a llorar y a traumarme más. Ya teniendo los 11 años, fuimos a la fiesta de América, quien amablemente nos dijo que había payasos para prevenir que yo me sentara atrás o llegar tarde. Pero sorpresa, el payaso llegó a tiempo después de que lo previsto, y lo vi. Pero no sabía que mi plan comenzaba en ese momento. El payaso llegó con su hija y su esposa como parte del show. Al término de ese show, el payaso desapareció y fue buscado tiempo después en el baño del local, sin vida, y según las versiones se quitó la vida al ver que un invitado no se reía de sus chistes y actos en generales. Tiempo después, salían casos de los cuales personas así que hacían de payasos fallecían de manera repentina o de manera trágica, como balazos, golpes con cuchillos, envenenamiento, golpes con piedras o accidentes automovilísticos. Era algo raro, ya que yo siempre leía esas noticias fuera de las personas que me enteraba primero. Don Rafael, padre de mi amigo Andrés, se había quedado sin trabajo y decidió hacer una compañía de shows infantiles y de payasos, y a él le tocó cubrir el cumpleaños de mi hermanita, quien tenía 11 años y yo 21 años. Por la cercanía, don Rafael contó chistes muy malos, dejándome en vergüenza, ya que mencionaba mucho que habían personas que tenían miedo a los payasos. Recordando esas memorias infantiles, yo pensaba que ojalá tuviera un castigo divino y ya no más hacer un personaje de payaso. Sin embargo, a la hora de terminar el show, don Rafael falleció a causa de un golpe con un bate de béisbol de Andrés. En su casa, dicen los reportes del perito, que se le cayó mientras pasaba. Sin embargo, eso no fue causa de la muerte. Su cara se desfiguró con una pelota de peluche que está junto al lado del bate de Andrés. Mi amigo se sentía triste y decidió seguir el show. Sin embargo, yo nunca había visto con su traje de payaso. Yo le decía que era mejor vestirse de otra cosa, ya que peligraba teniendo la maldición de los payasos, ya que puede ser de su muerte, sea lo más antes posible. Pasado el tiempo, salían más muertes de payasos cercanos, que hasta las noticias fueron a dar, pero eran diferentes las causas de la muerte, que no había un culpable. Se sospechaba que puede ser alguien que tenga rencor y miedo por los payasos o algo por el estilo, qué sé yo. Hoy es 30 de octubre, noche de Halloween. Hoy tenía una fiesta de disfraces, en la cual estaré vestido de un psicópata asesino. Mi amigo Andrés estará vestido de payaso, para rendir homenaje a su papá. Pero al vestirse de payaso, me seguirá moviendo esas memorias infantiles. Lo bueno es que lo veré. Por cierto, Andrés, creo que este escrito es para ti. Te extrañaré como amigo y te juro que en este traje de payaso no te queda, por lo que tendrás un castigo divino. Voltea. No debes vestirte de payaso. Ok. Esta es la historia que yo diseñé, que yo creé con algo que, pues, como les comenté, yo tenía como que una fobia, ahorita ya no, una fobia a los payasos y como que no podía verlos. Entonces agarré ese miedo y pude transformarlos. Obviamente no, aquí todos ficticios, no tengo ni un amigo que se llama Andrés ni nada por el estilo, pero hay que jugar con eso, o sea, hay que crear miedo. Y ese payaso, pues prácticamente el ser un recuerdo, más que nada la parte trágica de terror, pues sí era yo era esa persona psicópata y que tenía una obsesión por matar a alguien. Entonces continuamos con la parte de las tareas. Ok,
De acuerdo con lo que ya vimos anteriormente con la número 3, con todo, bueno, con las explicaciones de calaveritas literarias, ustedes de manera individual realizarán una calaverita literaria esencial relacionada con el Día de Muertos. Pueden optar por maestros, familia, bandas, caricaturas, artistas famosos, etcétera. O sea, yo puedo hacerme de mí mismo, pero tienes que explicarme pues, cosas que te están pasando. Si tú me dices, voy a escribir acerca de yo, ok, pero me tienes que contextualizar antes quién eres tú. Contextualízame quién eres tú, porque y creo que igual tus compañeros lo puedan ver en la clase del día 5 de diciembre, porque la próxima clase que vamos a tener va a ser de la ADA 4. Entonces, contextualízame quién eres tú, porque si tú no me contextualizas, pues yo como que no le voy a buscar sentido, ¿ok? O trata de hacerlo en cuanto a tu personalidad, igual con tu familia, con las bandas, con personajes, con caricaturas, pues prácticamente que no sean conocidos y tú quieras darlos a conocer, igual contextualiza a tu mismo público, que es lo que decía la parte de la explicación de ese tema. ¿Sí? Toma en cuenta las instrucciones, videos proporcionados, así como material en la plataforma para trabajar esta actividad. En la plataforma buscan recursos donde dicen elaboración de calaveritas. Ahí va a estar el material del PowerPoint, el video, todos los materiales que ustedes puedan realizar. Igual me pueden mandar correo. En la última diapositiva va a estar mi correo. Y ya está en la plataforma igual, para que ustedes me manden el miércoles en un horario de 10 a 4 para que yo tuviera revisión. Okay. Esta evidencia se subirá al Classroom para la evaluación. De igual forma se comparte en clases sincrónicas. De preferencia que sea el sábado, antes del sábado, que se envíen sus hadas número 3. ¿Okay? Entonces, recapitulando. En la hada 3 van a hacer su calaverita literaria con base a los materiales o con los recursos que ya les di. Van a tomarse como que los puntos y partes claves. Y le van a subir. Pueden hacerlo en libreta, o lo pueden hacer en PowerPoint, o lo pueden hacer en PDF, lo pueden hacer en Word, como ustedes quieran, pero que sea legible, que se pueda ver y sea algo creativo. Utilicen la creatividad, la creación literaria y la creatividad literaria. La hada 4, bueno, les explico qué va a consistir la hada 4, qué es lo que va a pasar para esta clase el día 21 de noviembre. Nosotros el día 21 de noviembre, no lo voy a poner acá, les voy a dar otro video con una semana antes de anticipación. Ustedes van a tener una mesa panel con 4 personas, 4 personalidades que tienen como que su experiencia con la parte de la literatura y la escritura. ¿Okay? La mesa panel se llama Experiencia Lectoras y su primer acercamiento en mí. ¿Qué quiere decir esas personas? Bueno, ¿qué quiere decir esta actividad? Que estas personas van a mencionar todas las experiencias que han tenido con la lectura y la escritura. Cómo fue su primer acercamiento y aquellos libros que les impactaron. Ustedes van a hacer preguntas relacionadas a qué les motivó, en cómo fue la lectura, cómo han leído ahorita en la pandemia, preguntas que ustedes harán en general, de cual ustedes pues tendrán sus preguntas, por lo menos una pregunta tendrán que realizar ustedes en esta clase panel. Ahora, ¿qué consiste en esta actividad? Que ustedes hagan esa sesión sincrónica. Las respuestas que le tendrán a esta pregunta. El formato es libre. Ustedes van a hacer todos sus apuntes de la clase, de lo que van a realizar. Que si algo mencionó que su primer acercamiento lector fue en la prepa, ustedes van a apuntar todo lo demás. Y ustedes van a diseñar un organizador gráfico con todos los puntos claves que han tenido en esa mesa panel. Puntos claves van a reunir y ustedes harán su organizador gráfico, pues el resumen, mapa mental, mapa conceptual, como ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, recapitulo, van a de la mesa panel apuntar, hacer su organizador gráfico y por lo menos una pregunta van a elaborar a los expertos. Por último, ustedes van a hacer su hada número 5. Espero que hayan leído o estén leyendo lo que es correspondiente a su hada número 5. Que el libro que ya me mencionaron, empiecen a leer porque ya nos está llevando un poco tiempo.
Recuerden que en la introducción van a hacer la prelectura, su cuerpo o desarrollo, van a realizar la lectura como tal, si vamos a resumir el libro, las opiniones, frases, citas textuales, situaciones que he tenido, todo lo que consiste la lectura. ¿Okay? Y al cierre van a hacer la postlectura. ¿Qué quiere decir la postlectura? Que opiniones, conclusiones, mejoras del autor, cambio de final, si quiere cambiar de final o no por estilo. ¿Okay? Primero es imposible, pero sí, hay que hacer mucha hincapié en las recomendaciones que yo puedo hacer para futuros lectores o personas que quieran leer el libro. Pueden tomar esto como preguntas que quieran hacerle a los expertos en literatura. ¿Qué puedo hacer para una postlectura? ¿O cómo puedo recomendar un libro, o sea, en un escrito? ¿Cómo puedo elaborar un análisis literario, un escrito que evidencie que haya leído un libro? Ustedes pueden realizar de esto. No es un ensayo, es un escrito o un análisis libre. Se entrega con portada, letra Arial o New Times Roman, 12, interlineado 1.5, y extensiones de 2 a 3 cuartillas, no más. No quiero un súper análisis, una tarea que ustedes se ponen a hacerlo en una semana. Algo breve, pero que tenga el entendimiento. Ustedes lo van a entregar del 30 al 2 de noviembre para la plataforma o los correos, pero es mejor que en plataforma. Si no le está en la plataforma, me lo envían en correo y me lo dicen. ¿Okay? Y todo lo que sería todo. Ok, no. Las dudas o preguntas que tengan me lo tienen a gescamal10@gmail.com. Y las revisiones de sus tareas las tenga los días miércoles de 10 a 4. Me lo pueden enviar en este horario o antes, recomendable antes, para que yo tenga en ese horario para revisarlos y les envíe en la nochecita. Y ustedes el jueves puedan tomar apuntes. Bueno, sería todo por mi parte y espero que hayan entendido todo como tal.